Porque cuando un ser humano mira alrededor lo que está ocurriendo y no le gusta, y al no gustarle decide pelear, ya está haciendo política de izquierdas. Pero cuando otro ser humano mira a su alrededor, reflexiona y le gusta lo que está ocurriendo, o al menos dice esto no tiene solución, y pelea, está haciendo política de derechas, pero hace política. Pero hay un conjunto de personas muy abundante que para mí constituyen la fiel infantería del sistema capitalista. Los voy a describir. Son aquellos que dicen que son apolíticos, esos que miran pero no quieren saber lo que están mirando, esos que miran y dicen yo soy técnico, como si la técnica cuando la aplicase alguien no sería ya político. No es lo mismo coger una azada para sembrar tomates que para hacer una fosa, para enterrar un cadáver. Aquellos que dicen que son profesionales, aquellos que dicen que la política es una cuestión que no tiene nada que ver con la economía. Toda esa gente que vota a ladrones, que no quiere saber nada y vuelve una y otra vez a dar el voto a los mismos, aunque les engañen, estos son los apolíticos que a mí me dan miedo. Porque sobre estos apolíticos se montan las dictaduras y se montan la corrupción. Ciudadano que vuelves a votar a ladrones, tú eres responsable del robo. Y creo que en un acto como este y en la situación de España, de nuestro país, hay que hablar claro, guste o no guste a determinadas personas. ¿Saben los sindicatos mayoritarios cómo hemos defendido en el Parlamento sus iniciativas? Y hemos estado con ellos en las calles cuando creíamos que lo que defendían era algo justo. Pero, además de la lucha, hemos sido una formación política que se ha caracterizado por estudiar. Yo vengo aquí a reivindicar el valor revolucionario del estudio. Sin estudio, sin saber, no hay cambio de la sociedad posible. Hoy podéis entrar en Internet y teclear Informe Petras y tendréis lo que se decía hace 20 años de lo que podía pasar en nuestro país. Somos los que advertimos de que estábamos en una sociedad aquella de 3 tercios. Un tercio que vive bien, otro que vive regular y un tercio de excluidos y de marginados. Se dijo, se rieron de nosotros porque éramos la voz que desentonaba de aquel coro de alegría sin fin. Somos los que no estábamos de acuerdo con las puertas giratorias, que un político cuando se jubilaba entrase en un consejo de administración, como Aznar con Felipe González. No estábamos de acuerdo cuando se jubilase y entrase, porque eso demostraba algo que después voy a repetir, cómo la política y sus cargos se ponen al servicio de los intereses económicos, aunque esos intereses económicos vayan contra los intereses de la mayoría de sus compatriotas. En estos momentos, nosotros nos encontramos con una amenaza tremenda sobre esta España que ya está descompuesta. Se está fraguando una cosa llamada un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Tan grave es que solamente un eurodiputado puede acceder a leerlo durante 1 hora, un tratado enorme lleno de palabras técnicas, 1 sola hora. Tan grave es que cuando el diputado Alberto Garzón planteó en el Congreso de los Diputados que el pueblo español decidiera en referéndum si eso se podía aprobar, porque va a perjudicar a la agricultura española, especialmente a la andaluza, a la pequeña y mediana empresa y los trabajadores, PP y PSOE, que se enfrentan en los debates de la televisión insultándose, dijeron que no podía haber un referéndum para aprobar ese tratado que va a ser tremendo para nuestro país. Y ya lanzamos otra vez la advertencia. Tratado que no quieren ni oír hablar que se hable de ello, pero que están dispuestos a firmar. Somos, en estos momentos, los que volvemos a advertir, como decía el otro día el economista Niño Becerra, el porvenir que tienen los españoles va a ser un trabajo eventual cuando puedan tenerlo. Cuando de un trabajo fijo se hagan 3 trabajos mal pagados, donde no hay horizonte.
y donde yo suelo decir en algunas intervenciones, decidme, jóvenes que me estáis escuchando, entre los 25, los 35, los 40 años, ¿qué pensión vais a cobrar? Algo se le cae como hielo, no lo saben. Es decir, la incertidumbre. Es un país que no tiene horizonte, es un país que está a punto de desaparecer como país independiente. Patriotas de desfiles y de himnos nacionales, patriotas que lleváis vuestros impuestos a no pagarlos en el extranjero, decidme, ¿este es el país que queréis cuando cantáis el himno nacional? ¿Este es el país que aplaudís cuando aplaudís a la Legión? ¿Este es el país que queremos? Un país que está a punto de desaparecer. Este país, en concreto, en estos momentos, cuando la corrupción forma parte de las señas de identidad del país entero, es que emana como el cielo, toca los tres poderes del Estado y llega hasta arriba, a las más altas magistraturas de ese Estado. Este país donde ya el escándalo de cada día cae sobre una conciencia encallecida. Estamos acostumbrados a que roben, todo el día acostumbrados a que roben y que se sienten en el banquillo de los acusados personas que ya fueron denunciadas por Izquierda Unida hace 20 años porque estaban robando entonces. Hoy se vuelve a saber. Hoy jueces castigados por intentar aplicar la justicia, jueces premiados por ser complacientes con la justicia. Hoy, cuando democracia es simplemente votar, ya tenemos democracia porque podemos votar. Hoy, con la juventud sin futuro, con una España intervenida económicamente por poderes extranjeros, cuando un presidente de gobierno recibe una orden de un poder que no ha sido económico, ni siquiera ha sido votado por los electores de otro país para que cambie la Constitución y apela al otro poder, al otro partido, Mariano Rajoy, y pactan la reforma de la Constitución que coloca a este país de rodillas ante la banca extranjera, eso para mí es delito de alta traición contra España. Eso, somos un país intervenido económicamente, pero somos un país intervenido políticamente y castigado por los políticos que hemos elegido, que no están al servicio del pueblo español, sino de los poderes económicos del extranjero. Y me refiero a los últimos gobiernos del Reino de España. Y un poder intervenido militarmente, soldados yanquis por todas partes, no solamente en Rota, sino por otros lugares, miles de soldados de infantería pululando, permisos que no los piden, sino simplemente verbalmente se le concede el permiso para que aterricen aviones y puedan hacer lo que quieran, para invadir Libia, para hacer auténticas barbaridades. Somos un país sin autoridad, sin peso internacional. Somos un país sin dignidad. Y me atengo a los hechos. No estoy dejándome llevar por el arrebato de un mitin, sino por lo que leo cada día en cada claudicación, en cada acto de obediencia sumisa, en una falta siquiera de dignidad nacional, viendo a los compatriotas pasar necesidades, paro y necesidades en educación, en sanidad y un largo etcétera. Somos un país, en estas circunstancias, en la que esta España intervenida tiene que pagar todos los días 105 millones de euros en deuda, de intereses de la deuda. Cada día, el 1 de enero, el 2 de febrero, 105 millones cada día. Un país que ve que el fraude fiscal le hace que se escape 80.000 millones de euros. Un país que ve que la cuestión está más o menos calculada en 30.000 millones de euros y no pasa nada. Un país donde un monarca tiene que abdicar porque estaba haciendo que la monarquía se derrumbase y lo sustituyen por otro a través de un pacto en el que va a ocurrir y está ocurriendo lo siguiente: tú te callas en los nos, tú te callas en los eres y tú te callas en los Gürtel, y es la trama que está por detrás de todo esto. La dignidad es la pieza clave para poder vivir bien, y cuando un pueblo no tiene dignidad se pone de rodillas y termina sin comer, porque sin dignidad no se come. ¿Qué vais a hacer? Como pueblo, ¿qué vais a hacer, hombres y mujeres de España,
que según la Constitución sois el soberano. ¿Qué vais a hacer ante esto? ¿Una parte de vosotros va a seguir votando a ladrones? ¿Una parte de vosotros va a seguir callando y callando? Yo no hablo de vosotros. Estoy hablando, al día siguiente del primer debate en el que estuvo Antonio, un programa de televisión con los reporteros por las calles de Andalucía. Aquellas respuestas me avergonzaron como andaluz y como español. Yo sé que mis palabras a veces no gustan, pero yo no hablo para que guste, sino para que la gente piense, si quiere, si no, que no piense. Lo que yo tuve que oír, yo paso de política, todos son iguales, excusas. Porque en mi tierra, en Córdoba, sabe la gente de qué vivo. No pueden decir todos somos iguales. ¿Por qué dicen todos somos iguales? Porque prefieren el ejemplo de los que roban, porque es más cómodo para sus pequeños robos que el que no roba, que siempre es un ejemplo que les pone la conciencia en vilo. Y esto hay que plantearlo. Pues bien, ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estáis dispuestos a hacer? Pues yo voy a aclarar desde mi punto de vista lo que debemos hacer. Y hago la primera reflexión. Esto no lo cambia una fuerza política. No hay fuerza política sola que lo cambie. Es imposible. Pero digo más, ni siquiera 4 o 5 fuerzas políticas unidas lo cambian ellas solas, porque duran menos que un caramelo a la puerta de una escuela. Fijaros las dificultades del gobierno griego con la Unión Europea. Después de las elecciones, el poder va a seguir mandando. Y nuestro enemigo es el poder, el que hay detrás de los gobiernos. Los gobiernos se ponen en medio y hay que combatirlos. El que está detrás del gobierno, el que no se presenta a las elecciones, pero le da órdenes al presidente de gobierno. Ese es nuestro adversario. Cuando terminen las elecciones, con su nombre y apellido, ATAC, ECUO, Podemos, las marchas de la dignidad, los defensores de los no desahucios, todos los sindicatos que estén dispuestos a pelear, los sindicatos que rompan amarras con el régimen de la transición, que corten las amarras con ese régimen, con ellos, son los nuestros. Y esta Izquierda Unida tiene que tender la mano no es rendición, la mano también la tiende coger ese cuadro de Breda, el que se siente, no digo que superior, pero el que se siente capaz de dialogar con los demás. Yo sé que a veces es duro, porque con los demás y con nuestro pueblo sí podremos cambiar esto. Y además tenemos que arrastrar a esos apolíticos que dije al principio, convencerlos. Yo sé que es tremendo, pero sin ellos no hay cambio, porque son la mayoría. La mayoría es muy abigarrada. Estamos los concienciados, los que luchamos, los que no luchan. Y todos esos tienen que unirse para tirar abajo este régimen. Y digo tirar abajo en el sentido democrático, porque con esto hay que acabar democráticamente. Y esta Izquierda Unida tiene que hacer ese llamamiento, que ya lo viene haciendo, pero todavía más, esperar que pasen las elecciones. Y vosotros, como pueblo, exigirnos todos los días que lo hagamos, incordiarnos, ponernos verdes, fomentar la unidad en torno a un programa, 10, 12, 15 puntos, de inmediata aplicación a nuestro pueblo, el salario mínimo, el tema de los que no tienen empleo, los subsidios, medidas mínimas inmediatas. Después vendrán las grandes, nacionalizar la banca, los sectores productivos, el no pago de la deuda, pero en principio las medidas mínimas. Y esa Izquierda Unida, que tienda la mano para unir a todos en lo que podríamos llamar la unidad popular con la gente, es una Izquierda Unida que tiene, cuando acabe todo esto, que reflexionar y que tiene que saber perfectamente todo el mundo ya que la época de la transición murió de cáncer, murió. Y que ya eso de la unidad de la izquierda no es hablar con los compañeros del PSOE, que no. No podemos estar criticando el bipartidismo y estar dispuestos después a negociar con ellos. No, los nuestros son otros.
Esa es. Y ese cambio tiene que producir en nuestra militancia el compromiso de hacer esa política abierta, que es muy dura, más que correr delante de los grises, porque correr es cuestión de buenas piernas, pero sentarse a aguantar impertinencias, resquemores, envidia, sinsabores, incomprensiones, eso es muy duro, pero ese es el combate heroico, porque hay que tejer la unidad, el contrapoder. Porque cuando el poder intente deshacerse de los gobiernos que no les guste, tiene que sentir enfrente a un contrapoder, que es que estoy en la calle y apoyo a mi gobierno. Que ahora esto es mío. Un contrapoder en el que esté nuestro pueblo y haya técnicos comprometidos y gente del estudio y de la inteligencia. Apelo a los intelectuales, ¿dónde puñeta estáis que no os comprometéis para intentar sacar de la inmundicia nuestro país? ¿Dónde estáis? ¿Dónde están aquellos intelectuales que con José Ortega y Gasset firmaron el Manifiesto por la República? ¿Dónde estáis? ¿Estáis al lado de vuestro pueblo? ¿Al lado de qué estáis? ¿Del mercado? ¿De la competitividad? ¿Del euro? ¿De la Merkel? ¿Pero no veis a la gente que no tiene trabajo? ¿No veis que la gente se lleva a los abuelos a su casa para poder cobrar el subsidio de desempleo? ¿No veis a la gente que va a los comedores de Cáritas? ¿No los veis? ¿Dónde estáis? ¿En qué estáis pensando?